Seguimos hablando del nuevo Código Civil y Comercial que, como te decíamos, hoy se está cumpliendo un mes de su implementación. Nos acompaña el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Gonzalo Soso. Gracias por estar acá esta noche. No, encantado. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, quiero compartir con usted una frase de Lorenzetti, el ministro de la Corte, que le comentaba, ¿no? Que publicó este fin de semana en un diario nacional, de tirada nacional, que tiene que ver, ¿no?, con este primer mes del nuevo Código Civil y Comercial, y dice: la ley está para facilitar la vida de las personas y no para obstaculizarlas. Ese es el objetivo del nuevo Código Civil y Comercial implementado en la República Argentina. Sí, yo creo que, bueno, ese es un objetivo central. Pero bueno, tiene varios objetivos el código, ¿no? Uno sin duda es remover algunos obstáculos que había, que planteaba el Código Civil del siglo XIX, y actualizar el código a las exigencias que tiene la sociedad contemporánea. En realidad el código lo que hace es introducir dentro del núcleo del derecho civil, que es el Código Civil, una cantidad de temas y de cuestiones que o estaban en las leyes especiales o estaban en la jurisprudencia como problemas. El Código introduce esos asuntos y se ajusta a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. Ese código es muy importante, este ejercicio de ajustarse, ¿no?, a lo que exige el plano internacional y a lo que exige nuestra Constitución y lo que están las leyes inferiores. Entonces es como que el código actual facilita las relaciones porque va en la misma dirección que iban nuestras leyes especiales y nuestra Constitución, los tratados de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Con el código anterior lo que había ocurrido es que el código había quedado como desfasado, ¿no?, tanto del plano constitucional e internacional como de la legislación inferior. Era una cápsula aparte. Claro, estaba a destiempo del resto. Entonces no funcionaban bien esos tres niveles normativos que yo te mencioné recién. Entonces el código ahora obviamente se transforma en una herramienta más que va a facilitar la puesta en funcionamiento de lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados de derechos humanos. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Y obviamente eso va a facilitar la vida de la gente, porque eso hace también que el nivel de discusión interno que puede haber en los ámbitos jurídicos sea menor, ¿no? Al estar mejor ajustados esos planos normativos, las discusiones son menos y las soluciones llegan más rápido a la gente también. ¿Y en qué momento de la Argentina, digo, momento histórico, si bien no podemos hablar de historia estando en el presente, ¿no?, pero en qué momento de nuestro país llega este código a su criterio, ¿no?, a partir del análisis y la evaluación que usted hace? Bueno, yo creo que en realidad el código se empezó a escribir con la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, porque allí la Argentina inició un camino de internalizar esos tratados de derechos humanos y de formar un bloque de constitucionalidad muy robusto. Entonces eso fue traccionando, ¿no?, una cantidad de reformas y de ayornamientos del derecho privado. Empezaron a aparecer leyes especiales que tomaban estos elementos que estaban en las convenciones y se fue gestando un proceso que nosotros llamamos de constitucionalización del derecho privado. Entonces yo no diría que es una cuestión de un momento de oportunidad, es un proceso que viene desde por lo menos desde el año 94. En realidad los intentos de tener un nuevo Código Civil tienen 90 años en Argentina. Hace 90 años que hay proyectos de reforma que nunca habían logrado su objetivo. Y como te digo, me parece que luego de la reforma del 94 y las exigencias que la Constitución y los tratados fueron poniendo, es como que, bueno, aceleraron el proceso y en definitiva es el elemento de fondo que ha impulsado la reforma. Más el trabajo, ¿no?, de los jueces y de la doctrina, que fue acumulaje muy importante y bueno, y eclosionó ahora.
eclosionó ahora donde se dieron las circunstancias que permitieron la aprobación del código. Pero es un proceso de construcción lento, o sea, no es un código que ya ha sido una elaboración que tenga un año o dos. La comisión trabajó rápidamente, se nombró en 2011 y tenemos el código ahora, pero se viene gestando. Se viene gestando. Recién yo hablaba con Gonzalo Carrillo, director del Registro Civil de la provincia, sobre los temas por ahí que más nos interesan a nosotros, a las personas que no somos del derecho, por así decir, ¿no? Se habló mucho del divorcio express, de lo que tiene que ver con el nacimiento, los cambios en adopción, las uniones convivenciales, el acuerdo prenupcial y demás. Sin embargo, este código, yo he leído, y esto se lo traslado a usted para que nos explique y nos cuente, es muy innovador en otras cuestiones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los consumidores. Bueno, el código tiene un nivel de innovación bastante importante en muchísimos temas, pero como te decía recién, ¿no? Es una innovación que veníamos gestando con bastante tranquilidad. O sea, que el código tiene muchas innovaciones, pero que no son invenciones nuevas, ¿no? Son procesos largos. De los temas, todo código civil regula dos asuntos importantes: las relaciones privadas de las personas y de la vida familiar. Eso es un campo de regulación, que es el que trataron antes. Y después se regula otro campo, que es el de las relaciones patrimoniales y de mercado. En este segundo campo, que es el de las relaciones de mercado, el código hace varias cosas importantes. La primera es codifica los derechos del consumidor, que estaban en una ley especial, que siguen estando en una ley especial, eso sería más largo explicar, pero los codifica, o sea, los incorpora un núcleo duro de temas de derecho del consumidor. Le consulto desde la ignorancia, ¿les da mayor estatus a estos derechos? Claro, le da mayor estatus, le da mayor estabilidad, o sea, le da mayor jerarquía y le da mayor estabilidad. Regula 4 o 5 temas importantes. El primero es el de las cláusulas abusivas en los contratos, que era muy necesario que hubiera una regulación más profunda que la que tenía la ley 2440. Regula el problema de las ventas, se llaman a distancia, ¿no? Las famosas ventas online por internet. También, pero las ventas por correspondencia, las ventas que se hacen todas fuera del domicilio, del lugar de comercialización de los bienes, en el domicilio de la gente, en el lugar de trabajo, y por distintos medios. Las prácticas comerciales, ¿no? de comercialización, ¿no? de bienes y servicios y de cobro, ¿no? De gestión de cobro. Ahí hay dos reglas muy importantes, que es cuidar la dignidad del consumidor, que las prácticas comerciales no violen la dignidad del consumidor, que es un derecho constitucional, y que no sean discriminatorias. El código se ocupa de la publicidad también, ¿no? Con una regulación más profunda que lo que tenía la ley de defensa del consumidor. Están reguladas las publicidades engañosas, las publicidades que van en contra de la Constitución, las publicidades comparativas, y hay una acción de prevención para que cesen esas publicidades. Se ocupa de algunos asuntos que son muy importantes para la protección del consumidor, el núcleo duro. Hay algunos beneficios también indirectos del nuevo régimen de responsabilidad civil que van a impactar en la responsabilidad por productos elaborados, mejorando el funcionamiento de los daños, ¿no? De la regulación de los daños a los consumidores. Entonces, hay cambios muy importantes en la teoría del contrato, la teoría general del contrato. Ahí hay algunas novedades importantísimas. Por ejemplo, se regulan los contratos de larga duración, ¿no? Cómo son esas relaciones de largo aliento, ¿no? Por ejemplo, un contrato de medicina prepaga, un contrato de seguro de vida, o sea, contratos que son de larga duración. Se regula también allí la conexidad contractual, que esto es un problema muy técnico, pero es el tema de que cuando hay varios negocios, ¿no? Usted compra un automotor en cuotas y hay un seguro de vida y hay un crédito, bueno, hay varios contratos conexados. Entonces, lo que ocurre en un contrato ahora puede influir en el otro. Eso no se podía, lo admitía la jurisprudencia, pero no era un tema que estuviera regulado. O sea, ahora usted puede perfectamente alegar en el contrato de crédito, ¿no? Un incumplimiento en el contrato de compraventa y puede evitar que le sigan cobrando el crédito porque eso porque no está funcionando la compraventa. En realidad hay una serie de hay nuevas normas de interpretación de los contratos. O
se regula la responsabilidad antes de celebrar un contrato. Si yo me aparto de una negociación que tengo con alguien sin motivo y sin intempestivamente, puede el otro exigir un cobro de una indemnización. Muchísimos aspectos, digo, pero se me ocurren miles de ejemplos de la vida cotidiana con esto que nos está explicando. Muchísimos casos de la vida cotidiana que ahora tienen un espacio, un lugar en el código. Este código. En la parte especial de los contratos también han entrado al código ahora una cantidad de contratos que estaban en la vida cotidiana, los contratos de agencia, los contratos de concesión, las franquicias, los contratos bancarios tienen un régimen en la parte especial con una protección del consumidor bancario y financiero, que es un tema muy preocupante. La transformación del derecho de la parte general de los contratos y de los contratos en particular es muy grande. Innovadora, sin duda. Muy grande. Soso, digo, es difícil esta pregunta que le voy a hacer. Más que difícil, es un poco apresurada. Se cumple hoy el primer mes, ¿no?, de la implementación de este código. Usted es vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Qué análisis, qué evaluación hace de este primer mes? Seguramente ha charlado con distintos colegas, especialistas en la materia. ¿Cómo fue aceptado en la comunidad toda, pero bueno, sobre todo en la comunidad jurídica, este nuevo código? Bueno, el código es, usted calcule que está cambiando las bases del derecho privado después de 140 años. Entonces produce un nivel de inquietud muy importante y de preocupación, pero que está tomando una salida, digamos, por la positiva, muy interesante, porque al mismo tiempo que hay preocupación, hay mucho entusiasmo por la transformación. La transformación produce una renovación de todo, de las prácticas de enseñanza, de las prácticas de ejercicio de la profesión, de las prácticas que las instituciones como los registros civiles llevan adelante. O sea, produce una renovación de lo que hace cada uno de los operadores del campo legal en lo cotidiano. Y yo creo que los profesionales, los profesores, los funcionarios, todos han tomado muy en serio y con mucho entusiasmo, los empleados del Estado también, con mucho entusiasmo el nuevo código, ¿no? El código nuevo permite proyectar cambios, proyectar transformaciones. ¿Y la gente, los alumnos, por ejemplo, usted que es profesor? Y los alumnos, obviamente, usted los toma, algunos los ha tomado en la mitad de la carrera, pero hay una inquietud, ¿no? En la mitad de la carrera tuvo que volver a estudiar. No, por dónde hay que estudiar, pero bueno, eso también está siendo reorganizado, ¿no? Está siendo reorganizado. Hemos tomado algunas medidas de transición, ¿no?, del viejo sistema, del viejo código al nuevo código, y seguramente en la comunidad universitaria va a haber una discusión que ya está planteada, más profunda, sobre la renovación de la manera de enseñar el derecho y los planes de estudio, porque obviamente el código tiene una nueva propuesta sobre cómo pensar el derecho privado, y eso va a exigir también un cambio en la educación jurídica muy importante. Es un código muy principista, o sea, basado en principios, no tanto en reglas puntuales. Entonces la gimnasia que los abogados tienen que aprender, además de la de encontrar las reglas del caso concreto, es aprender a trabajar en conflictos complejos que el código le plantea, y a partir de normas abiertas y de principios. El código tiene una cosa que no tienen normalmente los códigos a los que estábamos acostumbrados, que es un código abierto. Usted tiene el principio de la solución en el código, muchas veces para el juez, para el abogado, para el profesor, pero no tiene la respuesta definitiva. Son grandes problemas sociales a los cuales se le va encontrando el camino, y el código marca el camino para encontrar la respuesta, pero en muchos temas el código deja como un final abierto que lo tenemos que encontrar entre todos. Es un desafío muy interesante. Soso, le agradezco muchísimo esta visita a Ciudad Capital. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias. Hacemos una pausa, ya llega Lucho Lazzarini con su Ciudad Cultural. Quédate con nosotros.